Emet. Mentiras hay muchas, verdades solo una. Yeshua dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. Emet, programa dirigido por los pastores Roberto, Pili y Camilo Alfaro. Bienvenidos. Mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Emet. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saluda. Desde la ciudad de Cherryville, Carolina del Norte, en los Estados Unidos, les damos la mejor y cordial bienvenida. Un shalom para sus vidas, un saludo especial para cada uno de ustedes. Soy la pastora Pili Alfaro, te saludo con una palabra de unción, una palabra de bendición para tu vida. Grandemente bendecidos por este tremendo ramillete de entrevistas que estamos teniendo, Camilito. Así es, bendiciones, amados, muchas gracias por estar con nosotros en el día de hoy. En verdad nos sentimos muy bendecidos, contentos de esta entrevista del día de hoy con una persona muy, muy especial. En verdad hemos tenido un gozo, una alegría, el poder entrevistar, el poder estar en esta armonía, y ya se ha convertido así en el canal de Radio Génesis, un lugar donde podemos ir a conocer más acerca de los diferentes pastores adentro de las raíces hebreas. Y qué hermoso es esto, porque verdaderamente se necesitamos estar más unidos, y estas entrevistas nos han permitido conocer de la persona detrás del micrófono, al lado del ministerio, que en verdad, por supuesto, ha tenido sus luchas, sus victorias, y que por medio de estas experiencias otras personas se pueden identificar. Así que qué bendición en eso. Les recuerdo a todas las personas que les invitamos a que se suscriban al canal de Radio Génesis 1.28, donde están una vez más todas las diferentes entrevistas. A la misma vez, esta entrevista y todas las entrevistas que hemos hecho también están disponibles en la plataforma de Spotify, Google Podcast, donde sea que escuches un audio en formato podcast, también están allí disponibles. Así que un recordatorio para todas las personas que están en el día de hoy conectados con nosotros. Y bueno, pastores, vamos entonces con el invitado del día de hoy. Ya en minutos presentamos nuestro invitado. Muy, muy felices y contentos porque hoy nos vamos a República Dominicana en el día de hoy. Estos son nuestros invitados al programa de hoy. Bueno, muy bien, sí señor. Nos vamos a República Dominicana, una tierra hermosa, mucho sabor. Y voy a empezar con un lema a propósito de República Dominicana para nuestra invitada de honor en el día de hoy. Un ministerio que fructifica. Esto creo que ya nos dice mucho respecto de lo que vamos a estar conversando, porque vamos a hablar en verdad, en Emet. Nuestra invitada, la pastora Marlene Lluveres, es la pastora de Casa de Efraín en República Dominicana. Hemos tenido oportunidad de compartir con ella ya su experiencia de el grupo de EJAD, el ministerio de EJAD, el congreso de EJAD fue maravilloso, y su participación nos dejó una enseñanza maravillosa. Así es que desde República Dominicana ha sido una mujer pastora, líder, intercesora, escritora, bueno, con una trayectoria maravillosa. Vamos a conocer un poco más de cerca de esta persona como ministra, porque pastora Marlene, antes de entrar al tema, permítame decirlo, lo voy a decir con mucho respeto y mucho amor. Tengo a mi lado a mi esposa, pastora Pili, y ese nombre, pastora Pili, nos ha costado un precio muy alto. Nos ha costado un precio muy alto porque de alguna manera la religión, en otro tiempo el concilio y otras cosas, no permitían que se utilizara esa expresión pastora Pili y bueno, etcétera. Pero hoy nosotros sí, a mucho honor, y he sido un defensor de esta situación, presentamos con mucho cariño a nuestra amada pastora Marlene Lluveres. Bienvenida a este tiempo de Emet. Shalom, shalom, amada. Shalom, shalom. Muchísimas gracias por la invitación. Siempre es bueno cuando los ministros del Eterno abren espacios para compartir su palabra y llevar experiencias de vida que sin duda alguna siempre lo van a glorificar a Él. Es un honor para mí esta invitación. Qué hermoso, pastor. Yo me siento muy bendecida porque en el Congreso de EJAD vi todo un ramillete ministerial de tu congregación y me llamó mucho la atención. Me pareció hermoso. La madre espiritual, digámoslo de esa manera, de una casa en República Dominicana. Entonces, nos gustaría conocer, a ver, ¿cómo fue que la pastora Marlene recibió ese llamado pastoral al ministerio?
cuánto hace? Cuéntanos un poquito esa trayectoria. Sí, cómo no. Yo estuve desde que conocí a Jesús, ¿verdad? Como en aquel entonces, dentro del cristianismo, siempre estuve cerca de pastores. Yo pienso que el Eterno, aún sin yo tener el entendimiento, me fue adiestrando, me fue enseñando, y yo estaba en todos los ministerios habido y por haber. Yo realmente tenía un llamado y una pasión tan grande que yo todo lo hacía para el Eterno, todo, en todos los ministerios. Bueno, y eso poco a poco, entonces ya a través de los años fue redireccionando a lo que era el llamado fundamental en cuanto a la predicación. Entonces empecé a predicar dentro del cristianismo, empecé a estar en programas de televisión, y el Eterno fue como que marcando la ruta hacia donde Él quería llevarme, pero siempre con ese amor por las ovejas, siempre trabajando en sanidad interior, en la intercesión. Entonces allí yo veía cómo había un peso en mí demasiado fuerte por las vidas. Entonces yo daba ese seguimiento, yo cargaba a la gente, como uno dice en lenguaje coloquial, y así fui pues adiestrándome en esa enseñanza hacia una vida ya del pastorado que realmente se convirtió en mi vida. Un día, trabajando yo como pastora asociada en una congregación, pues llegó una pastora de Estados Unidos, donde el pastor principal de esa congregación, a decirle que la iglesia que ella tenía aquí en Santo Domingo se había quedado sin pastor, porque habían ocurrido algunos asuntos ahí, y ella necesitaba que por favor le enviaran un pastor y que la apoyara. Entonces fue allí cuando me conoció, ella dice que ella percibió que tenía que ser yo la pastora, lo cual para mí yo imposible, yo no puedo dejar donde yo estoy, yo tengo mucha responsabilidad, eso es imposible, fue mi primera reacción. Pero luego que la oración intervino, que el Eterno fue trayendo guianza y dirección, pues realmente era yo la persona, y ahí empecé en la congregación que en aquel entonces se llamaba Campamento de Jehová, que era ya una hija de Campamento de Jehová, New Jersey. Entonces allí, hace ya 8 años, después de 22 años en el cristianismo, inicié ya mi labor y mi servicio al Eterno como pastora. Tremendo, wow, maravilloso. Tremendo. Bueno, pastora, una pregunta que te quiero hacer. ¿Estás ejerciendo sola como pastora? ¿Estás con varón o estás tú como llamada pastoral a dirigir esa obra? Sí, estoy yo como pastora de la casa. Y doy gracias al Eterno que tengo un grupo de ancianos preciosos, hombres y mujeres comprometidos que están ahí hombro a hombro conmigo, pero la pastora de la casa, como el Señor le plugo, soy yo, por su gracia y misericordia hasta el momento. Qué hermoso, pastor. Mira, fíjate que Adonai es tan fiel que Él nos quita los prototipos. Mucha gente que nos está escuchando en este momento, cuando escuchan pastora le colocan signos de interrogación, ¿no? Pero es que Adonai nos quita los prototipos. Acuérdense de Débora. Débora fue una jueza de Israel y Adonai encontró en ella un ministerio en donde se desarrolló para la época en que estaba. Y cuando nosotros escuchamos eso, no podemos nosotros tildar a alguien y decir, ¿cómo así? Las pastoras no existen. Pero, un momentito, ¿quién conoce la mente de Adonai? Yo siempre he dicho eso. Cuando nosotras lleguemos al cielo y Adonai nos diga, ¿por qué eras pastora? Bueno, Adonai, yo sentí el llamado y una pasión grande por cuidar a tus ovejas. Y creo que Adonai no nos puede juzgar a nosotros por eso. Así que, amen a las pastoras que tienen... Usted sabe, pastora, que en eso el Señor es tan hermoso que yo pienso que ha sido un instrumento para que todavía una mayor dependencia pues se crezca en mí hacia Él, porque una y otra vez en situaciones difíciles Él me dice, yo soy tu esposo, yo soy tu compañero, yo soy tu fuerza, esfuérzate, sé valiente. Entonces esa dependencia de Él, cuando busco a través de la intimidad, de la oración, la dirección, la guianza, el saber qué hacer ante situaciones específicas, pues definitivamente forja nuestras vidas donde Él es el centro, donde sabemos que de Él recibimos todo, que es la plenitud de todo en todo, y realmente
hay propósito, hay propósito. Hay cosas que no le entendemos ahora, pero que en algún momento la vamos a entender. Porque Dios lo hace y el fruto lo indica. Fíjate que cuando en alguna ocasión, como pastor de congregación, fui confrontado evidentemente frente a la condición de la mujer como pastora. Y eventualmente en esto de las redes sociales siempre alguien escribe, ¿por qué una pastora, las pastoras esto, etcétera? Yo siempre les digo, lo que a mí me gusta de las redes sociales es que tienen una opción de hacer un delete. Yo no soy persona para controversiar o para dar explicaciones, el por qué sí, por qué no. Yo simplemente reviso el texto y simplemente doy un delete. ¿Por qué? Porque no somos quienes primero para juzgar. Número uno, en mi caso muy personal, como esposo y como pastor, yo recuerdo leyendo el texto de Mateo capítulo 28, verso 8, dice: las mujeres se fueron rápidamente del sepulcro con miedo y mucha alegría a la vez, y corrieron a llevar la noticia a los discípulos. En eso Yeshua se presentó ante ellas y las saludó. Ellas se acercaron a Yeshua y lo adoraron, abrazándole los pies. No tengan miedo, vayan a decir a mis hermanos que se dirijan a Galilea y que allá me verán. Entonces, Yeshua tiene el primer contacto de su resurrección a la mujer e inmediatamente le entrega una misión, un llamamiento. Vayan, presenten la noticia, lleven la noticia. Yo recuerdo que en otra ocasión una persona me dijo: porque estoy hablando en el caso con mi esposa, repito, y admiro el ministerio de la mujer y soy un defensor de esta tarea. ¿Por qué tu esposa usa un talit? Si ese es el manto de oración. Les dije, bueno, si es el manto de oración, según tu palabra, entonces, ¿quiénes son quienes verdaderamente dentro de una congregación oran? Me cuesta ver a los varones orando, intercediendo, ayunando, o nos cuesta a los varones hacerlo. Pero llamen a las mujeres a orar, llamen a las mujeres a interceder, llamen a las mujeres a estar en un tiempo de clamor, llamen a las mujeres a la alabanza, llamen a las mujeres a ayunar. Entonces, quienes verdaderamente deben vestir ese manto de oración, pues qué mejor que la mujer. Así es que de verdad nos gozamos, pastora, de saber que tu ministerio, Casa de Efraín, tiene esa responsabilidad en tus hombros y a través de todo ese grupo de ministros y de ancianos que te acompañan. Hay un texto que quiero compartir inmediatamente, que es el libro de Josué, en el capítulo 1, verso 5. No. ¿Qué dice el texto de Josué capítulo? ¿Por qué esa cita? Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moshe, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Y ahí está esta palabra, pastora. Amén. Esa es la palabra que el Eterno me dio al principio, recién conociéndolo a Él. Esa palabra fue una marca en mi vida que me hizo avanzar ante la crisis, ante la problemática, siempre sabiendo que Él estaba conmigo. O sea, definitivamente ese versículo es como mi bandera levantada en este caminar, porque a través de los problemas de la vida, siempre la mujer tiende como a la debilidad, o se piensa eso, ¿no? A lo emocional, porque las mujeres somos emotivas. Pero este versículo cambió mi vida radicalmente. O sea, Él está conmigo, yo no te voy a dejar, yo no te voy a desamparar. Y eso fue algo tremendo para mi vida. Y todavía ahora más, porque al conocer la Torah y entender lo que esto significa a mayor profundidad, pues imagínense ustedes, esto es algo muy hermoso, ver cómo el Eterno tenía cuidado conmigo desde el principio. Me marcó con una palabra que todavía ya para este tiempo donde las cosas son restauradas, también tiene un significado muy particular para mi vida. Pastora Marlene, en ese mismo sentido en lo que estamos hablando, nos gustaría conocer cómo fue esa transición y ese conocimiento a la parte toráica. Nos hablaste de los 8 años, también de los 22 años. Cuéntanos cómo fue ese conocimiento a las raíces hebreas de nuestra fe. Bueno, realmente yo estudié Derecho. Entonces, lo que estudiamos de carreras como esa, siempre estamos escudriñando y buscando, y es porque ya es como que un estilo en uno, es algo que sale natural.
Entonces yo estaba muy inquieta. Yo empecé con una inquietud interna. Primero, en el cristianismo yo siempre estaba predicando acerca de la santidad. Era como una carga y yo lo que era el testimonio y lo que era siempre como que ese peso en mí, aunque uno se equivocara en el camino, aunque uno tuviera sus fallas, pero ese peso de que el testimonio, de que realmente había que buscar la santidad, claro, al nivel que yo podía entenderlo. Entonces, en ese tiempo, yo escudriñando tenía un sentir y yo decía, pero es que yo no entiendo la Biblia completa. Es que yo tengo un pedazo aquí y tengo otro pedazo allá, pero Padre, yo quiero conocer la historia entera, como que hay algo que a mí no me falta, que me falta. Bueno, y ahí un día yo estaba bajo la ducha y el Eterno me habló de su nombre y yo oí una voz en mi interior, o sea, su espíritu, y pensé, ¿por qué cambiaron mi nombre? Si tú vas a Japón, ¿cómo dice tu pasaporte, Marlene? Entonces, ¿por qué Jesús? Y ahí fue como que el corazón se me aceleró y bueno, fue un estado que yo entré, Dios mío, ¿y qué es esto? Y justamente ahí me llama la pastora Rosalía y me manda una prédica acerca del nombre, porque ya la pastora Rosalía estaba ya con toda la inquietud y yo la escuchaba y porque la conocía a ella y sabía quién era, yo solamente guardaba en mi corazón las cosas que ella estaba entendiendo. Nunca juzgarla, nunca decir eso no es así, nunca levantarme en contra, no, sino que yo lo iba guardando en mi corazón. Y así empezó el trato de Dios conmigo. Luego, ahí empiezo a investigar y digo, oh Dios mío, pero que ese no es el nombre, ¿y por qué nosotros estamos llamando un nombre que no es? Y las letras hebreas tienen un significado, un peso. Entonces, al pronunciar el nombre verdadero es que se activa ese peso que contiene cada letra, que conforma el nombre original. Wow. Bueno, después me empiezo a estudiar el Shabbat, porque impresionantemente, y las misericordias de Dios que siempre nos persiguen cuando hay propósito, yo siempre supe que el Shabbat era el día de Dios. Y yo, desde que me convertí, no hacía nada los sábados. Yo me trancaba a orar, pero por supuesto, sin el entendimiento de lo que realmente es el Shabbat, de cómo Dios dijo que es la señal entre Él y su pueblo, y claro, y de todo lo que es el deleite y las consecuencias de guardar el Shabbat. Yo no sabía nada de eso, pero sí sabía que no era el día de verdad marcado por Dios como el día de Él, como el Shabbat. Entonces empecé a investigar. Busqué Constantino, busqué el Tratado de Nicea y empecé, y nunca se me va a olvidar ese día, yo me tranqué a llorar como una niña. Yo lloraba y lloraba, y yo no podía dejar de llorar. Yo le decía, Señor, pero tu palabra estaba ahí y nosotros estábamos ciegos. Y fue un gemir y un quebrantamiento de arrepentimiento y pidiéndole perdón a Él, porque entendí lo que era el domingo, que era adoración al Dios Sol. Entonces, cuando pude entender todo eso, que estaba ahí a mi alcance, al alcance de todos, porque eso está ahí en Google, nada más hay que googlearlo y ya sale todo lo que Constantino hizo. Entonces, ver cómo él, por un decreto, sencillamente establece el domingo como el día de reposo, por su adversión hacia los judíos, porque no querían nada que ver con ellos. Entonces eso fue muy triste, muy doloroso. Y ahí empezó todo, pero una larga historia, porque entonces yo tenía una congregación. Eso iba a preguntarte, ¿cómo hiciste la transición con la congregación? ¿Fue fácil? Bueno, sí y no. No por el hecho de que yo tuve que orar, que trancarme con Dios y decir, Señor, empieza a guiarme, que yo estaba bajo una cobertura. Claro. Yo no quería faltarle el respeto a nadie, yo no quería rebelarme en contra de nadie, pero el Eterno me fue llevando en una convicción, en una mayor convicción. Ahí se me abrió el cielo, empecé a entender la verdad de las Escrituras, cómo Roma, cómo Grecia estaban ahí marcando un engaño, una mentira, que no era lo que Dios decía en su palabra. Entonces llegó el punto que yo me sentía ya contra la pared. Entonces empecé poco a poco a enseñar del Shabbat a la iglesia. Hubo una anciana que por su lado recibió lo que era el Shabbat, para que ustedes vean el cuidado de Dios. Yo tenía alguien que entendía. Entonces, poco a poco reuní a los ancianos y fui impartiendo las verdades. Entonces, a partir de ahí,
poco a poco. Yo no fui, ¡guau!, de golpe, esto no, sino que me tomó un proceso como 6 meses, digamos, en enseñar poco a poco, y la congregación lo recibió, la congregación entendió, porque Dios le abrió el entendimiento, claro. Dios le enseñó y le mostró que yo le estaba predicando la verdad. Solo una pareja que ellos estaban en la iglesia antes de yo llegar fueron los que se fueron porque no entendieron y se rebelaron, pero después la iglesia quedó intacta, hermosa, gracias al Eterno, y todos en Torah, y todos caminando de la manera correcta. Por supuesto, llegó el momento de la ruptura con la cobertura, y eso sí que fue doloroso, claro. Eso sí que fue terrible, porque habían lazos muy fuertes de amor. Ella era una madre para mí. La realidad es que para mí fue muy doloroso, porque ellos me pusieron contra la espada y la pared. O vuelves al domingo o no podemos estar juntos. Wow. Y ya no pude hacer más que hacer la transición. Adelante. Bueno, miren lo interesante. ¿Qué momento? Cada momento de cada persona ha sido impresionante. Yo quiero ir a una pausa, ¿te parece? Y vamos a volver y vamos a hablar de cómo ahora toda la congregación, todo el proceso ministerial de lo que está pasando, y cómo en República Dominicana están recibiendo las raíces hebreas de nuestra fe. Israel, Casa Integral, es una congregación para la familia en Torah. Contáctanos en YouTube, Israel, Casa Integral. Mateo 10, 6 al 7. Vayan mejor a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y al ir, proclamen, el reino de Yahweh está cerca. Suscríbete a nuestro seminario Raíces Hebreas. Bueno, estamos en Radio Génesis 1.28, la frecuencia de la familia. Muy felices y contentos de este día, de poder estar en esta entrevista, porque creo que estamos conociendo y algo que también vamos a comenzar. Ayer la deberíamos haber comenzado. Bueno, en sí lo hicimos y voy a decir qué es. Me gustaría saber, le pregunto a la pastora en el día de hoy también, cómo es o en República Dominicana, ¿qué la pastora ha visto que es la necesidad o por qué puerta es que muchos de los amados hermanos de República Dominicana vienen al entendimiento de la Torá? Porque creo que el Eterno usa diferentes maneras de poder traer a su pueblo. Aquí en Carolina del Norte sí hay una gran población de República Dominicana, pero yo he visto que la persona de República Dominicana es una persona que siempre están muy unidos, ¿no? Están en grupos. Y muy buen restaurante dominicano. Muy buena comida. Pero no se encuentra a un amado de dominicano muy lejos de su pueblo, en el sentido de que siempre está con los suyos, y por eso me gusta, porque podemos entonces saber cómo podemos alcanzar a una persona de República Dominicana también en estas áreas de Carolina del Norte. Entonces, pastora, cuéntanos un poco de cómo tú has visto el aceptar las raíces hebreas, especialmente en República Dominicana. Mire, pastor, aquí ha sido un fenómeno primero porque no hay muchas personas de raíces hebreas. Segundo, porque las personas que se están acercando es porque están escuchando por las redes sociales lo que estamos hablando. Entonces la persona escucha y empieza una inquietud que yo pienso que Dios mismo es que la está poniendo en los corazones de la gente. Ven personas que realmente ellos conocen, ellos saben quiénes son y nos oyen hablando lo que estamos hablando. Entonces se está despertando algo en el interior y por lo menos están oyendo. Yo sé que hay muchas personas que todavía no dan el paso, pero que están siendo trabajadas por Dios porque están oyendo la palabra de verdad. Y el Espíritu le está dando testimonio de que lo que hablamos es la verdad. Y también yo he visto personas a quienes el Señor le ha hablado directamente. Yo tengo una hija espiritual que tuvo sueños y el Señor le ponía primero letras hebreas
y después le dijo, entra la Torá a tu casa, y así llegó a casa de Efraín. Wow. Dios, trato personal de Dios con la persona. El Eterno está buscando al Efraín disperso. Amén. Y Él está moviendo diferentes formas para lograrlo. Pero básicamente yo pienso que las redes sociales están siendo un punto relevante en que las personas lleguen a las raíces hebreas. Tanto la pastora Rosalía como yo realmente somos las que estamos aquí en el distrito. Luego creo que por algún sector en Higüey, que es un pueblo de aquí, hay otra congregación de raíces hebreas, pero no es que haya mucho. Hubo un mover en un inicio de congregaciones mesiánicas, pero sí, realmente ahí tengo algunas ovejas de allá que eso no pudo prosperar por muchos factores. Entonces ya las raíces hebreas sí están siendo afirmadas, pero poquito a poco. Y en el área local de los pastores, ¿cómo aceptan? O sea, en el sentido, porque digamos, ayer hablábamos con el pastor Ferley de MC Shalom Bogotá y nos decía que la comunidad cristiana no lo ha aceptado muy bien. ¿Cómo lo han aceptado en República Dominicana? No, terrible. No sé, o sea, es algo que no, o sea, tienen un bloqueo mental y sencillamente tú me vas a venir a decir ahora, porque ahora que tú después de tantos años que yo tengo creyendo aquello, ahora tú me vas a venir a decir esto, sí. O que el Viejo Testamento ya es el Viejo Testamento, que yo me estoy judaizando y que Rosalía se judaizó. Bueno, ese ha sido el mover, aunque sí hay otros que realmente respetan, entienden Sí. Cosas y que realmente entienden lo que es la Torá, quizás no han dado el paso definitivo, pero están ahí valorando la Torá y sabiendo que no está abolida. Entonces tenemos que eso es la minoría, pero luego la mayoría no acepta y adversa, porque no solamente es el silencio, sino que es que adversa. Claro. Pero estamos orando y creemos que el Eterno va a hacer la obra y la obra que empezó la va a terminar, que hay mucho Efraín allí dentro que va a venir a casa del Padre. Estaba pensando en este momento, Pastora Marlene, una anécdota para conversar un poquito, porque Camilo estaba preguntando algo sobre un poco el aspecto cultural, espiritual en República Dominicana, su comida, su gente, su Son cultura, hermosos. su mover, y recordé en ese mismo instante, hace algunos años, a ver si Camilo recuerda, hace unos 8 o 10 años, estábamos en Miami en la actividad de Expolit. Radio Génesis cubría algunas de los eventos, las entrevistas, etcétera, en la ciudad de Miami. Y recuerdo que una persona se acercó a nosotros en el lobby del hotel y nos dijo que si podíamos entrevistar a una persona. Nosotros le dijimos, claro, con muchísimo gusto lo podemos hacer. Acordamos una hora, creo que como a las 2 de la tarde, algo así. Y ahí en el mismo lobby íbamos a hacer la entrevista. Y de pronto se acercó a mí un hombre a quien evidentemente yo nunca jamás había visto. Se colocó a frente mío, se presentó y vamos a hacer una entrevista. Yo recuerdo que tomé el micrófono, Camilo tomó la cámara y le dije, hermano, por favor, ¿me recuerda su nombre? Me dice, me llamo Josie Esteban. Josie Esteban, sí. Pues a mí Josie Esteban, eso era igual que me hubieran dicho Roberto Alfaro, eso yo no sé nada, pues. Y se acercó y le dije, bueno, mis hermanos, estamos aquí en Espolí celebrando el tiempo, bla, bla, y estamos con el hermano Josie Esteban. Y de pronto él me dijo, no, apaga un momentico, sí, hermano, apague un momentico. Vea, corte, le dijo a Camilo, corte. De pronto este hombre, que es un hombre muy delgado además, Sí. se acercó a mí, me abrazó, me dio un abrazo y me dijo, mira, vamos a ponerle ritmo a esto y a esto hay que ponerle sabor. Así que quiero que me preguntes, mira, ¿cómo te sientes, oye? Entonces me molestó en el momento lo que pasó. Hicimos una entrevista que no fue muy de mi agrado, entre otras cosas. Cuando subimos a la habitación a la noche, a un descanso, empecé a mirar algunos de los documentos que teníamos y le dije a Camilo, este señor Josie Esteban, ¿quién es ese señor? Yo quiero saber porque la verdad es que no me gustó la forma como nos trató en ese momento. Y empecé a revisar su información y me encuentro que este señor Josie Esteban, pastor, director de estaciones de radio en República Dominicana, y era quien dirigía o promociona o trabajaba con el tema de la Patrulla 15. Y en aquel tiempo, cuando yo leí Patrulla 15, me acordé de mis 18
y de mis merengues. Y yo dije, ¿cómo puede ser posible que yo haya tenido frente a mí a Josie Esteban de la Patrulla 15 y ahora lo tengo? Inmediatamente me fui a buscarlo hasta que lo encontré. Y entonces ahora me contó toda su historia, su transformación, su conversión, pastor, etc. Pero a donde quiero llegar con el proceso es, República Dominicana tiene un grupo una población de gozo. Sí. Tiene una población de adorador. Las dos familias que tenemos en la congregación son de un gozo. Corazón de alegría. Generosos. Y creo que cuando estamos en el tema de raíces hebreas y escuchamos los cánticos de adoración hebrea, ¿qué hay en esa música, en esa adoración? Pues hay ese gozo, hay esa alegría, hay esa identidad. Y creo que en República Dominicana están experimentando y están viviendo esa ventana abierta de cómo la adoración hebrea nos trae con un fuego tan extraordinario a venir a raíces hebreas. Yo tengo una pregunta para la pastora con respecto a las personas de su congregación en esa área. ¿Cuál ha sido el tema más difícil de transición que tú has tenido para la congregación en Torah? ¿Cuál es el tema más difícil que tú has visto que ha habido resistencia? Bueno, al principio yo tuve resistencia en cuanto al uso de los nombres hebreos al predicar. Excelente. Ahí fue fuerte porque yo entendía que hay nombres puntuales que nosotros teníamos que decirlo en hebreo. Claro. Entonces ahí fue un levantamiento ahí, o sea, con respeto y todo, pero sí fue mucha oración porque hubo bastante problema y las canciones hebreas y bueno, ahí con el asunto del idioma básicamente fue que tuvimos mucho, porque no entendían, ¿entiendes? Porque no entienden, si estamos en español, ¿por qué tienen que hablar en hebreo? Sí, bueno, en esa línea fue el punto, pero ya a medida que el Eterno fue revelando su diseño, su Torah, entonces las cosas ya están, gracias a Él, totalmente claras y estamos en unicidad. ¡Qué hermoso! Tremendo. Y en ese mismo punto, porque es que esto nos da, yo lo decía en estos días en el programa de Noches de Had, el Estado de la Unión, y esto es casi un Estado de la Unión en el sentido de poder saber más de República Dominicana y en especial de una persona de las raíces hebreas, porque nos ayuda a poder también una vez más cómo ayudar, qué mensajes dar, si es que vamos a dar un mensaje para República Dominicana. Lo mismo como Pablo, cómo hablarle a la audiencia a la cual nos estamos refiriendo y qué importante, porque como lo decía la pastora y el pastor hace unos minutos atrás, tenemos una gran cantidad de amigos de República Dominicana y son personas de mucho gozo y alegría y no me puedo ni esperar el momento cuando lo hemos visto en la misma iglesia Casa de Efraín, cuando estos adoradores se levanten. Tenemos a Pati Tamares, tenemos al amado de Tercer Cielo, un gran número de adoradores que han salido de República. También, ajá. Hay una gran escuela, sí. Una gran escuela de músicos. Y entonces no me puedo ni esperar porque el talento, pudiéramos decirlo, que está en la sangre de República Dominicana. ¿Sí? Correcto, sí, entonces, señor. Cuando estos adoradores sean los que han salido en este momento del cristianismo, en el momento de salir de República Dominicana, pero esos adoradores que están en la iglesia Casa de Efraín o en la iglesia de la pastora Rosalía, esa sangre en verdad se active, eso va a ser algo extraordinario porque se ve el talento. Por años hemos entrevistado a personas de República Dominicana, tenemos adoradores en nuestra propia comunidad y tienen ese talento por la música que el Eterno le ha dado a República Dominicana, y qué bendición hay en esto. Cuéntanos un poco, pastora, del movimiento de la música en la propia iglesia Casa de Efraín. Qué bueno que me haces esa pregunta, porque una inquietud que siempre he tenido ya cuando estamos en las raíces hebreas es el hecho de no olvidarnos de la adoración. Sí. Porque la adoración ha sido el fundamento de nuestra salida. Los saco, dile a Faraón que deje ir a mi pueblo para que me adore, para que me sirva en el
cierto. Entonces, si bien es cierto que la adoración tiene que ser algo que nos fluya natural en nuestro día a día, cada minuto, todo lo que hacemos es para la honra de Dios y no de nuestra carne ni de nuestro propio beneficio, no es menos cierto que hay una adoración particular que tiene que fluir con cánticos, que tiene que fluir con salmos, que tiene que fluir con palabra de Adonai. Entonces ahí yo tengo como un celo de Dios en cuanto a ritmos, en cuanto a letra, porque en las canciones yo siempre estoy velando que realmente si son alabanzas, pues cuenten las maravillas de Dios, sus prodigios, sus milagros. Amén. Y si esa adoración hablen de quién es Él, como yo le digo, no me entren al ser humano ahí ya, porque ya estamos en la adoración. Entonces, para mí, yo no canto nada, pero yo soy una adoradora. De Dios, pero canto fatal. Pero el Eterno me ha dado un corazón de adoración. Entonces, el entendimiento de saber que hay un diseño en el cielo que uno tiene que plasmar en la tierra, que es algo ¿qué adoración tú quieres hoy, papá? Ese tiene que ser nuestro pensamiento. Amén, amén. Yo doy gracias a Dios porque tenemos un grupo de adoración bellísimo. Sí. Está bien hermoso, lleno de jóvenes en su mayoría, solo 2 que ya no son tan jóvenes, aunque son jóvenes, pero la realidad es que son muchachos entregados a Dios, adoradores que fluyen. Entonces nosotros ahora hemos sufrido, con el permiso de Dios, porque Él lo ha permitido en este tiempo, por el congregarnos solo por las redes, porque adoramos, pero no es lo mismo. Ya ahora, por ejemplo, pudimos los sábados de la mañana volver a la casa y transmitir en vivo. Nosotros tenemos los cultos sábado a las 5, pero hay toque de queda y no podemos hacer esa hora, entonces lo estamos haciendo en la mañana. Y la presencia que se manifiesta cuando adoramos es que entramos al deleite de la presencia. Claro. Y yo pienso que es ahí donde está nuestra genuina transformación, que es ahí donde viene la revelación. Es algo, es como que si fuera a tocar a Dios. A veces yo he sentido que, wow, Padre, fue casi tangible la adoración en este día. Entonces, Torah es conocimiento y es necesario y es el fundamento de la eternidad. Pero nunca podemos olvidarnos de lo que es la oración y la adoración, porque ahí está el conjunto completo de lo que es el diseño de Dios para nuestras vidas. Amo adorar al eterno Dios y lo que Él hace a través de la adoración. Fíjate, Camilo y Pastor Alfaro, que la pastora está hablando de un tema sumamente importante dentro de Torah. Y es la presencia de Adonai ministrando a las personas. Yo, digámoslo, la palabra, voy a hacer comillas, peleo mucho por mucha enseñanza de Torah, pero ¿dónde está el espíritu de la Torah? Amén, amén. Que ministre, que llegue. Entonces, no, es que eso es religioso de los angélicos. Por favor, la Torah no tiene marco religioso. La Torah ministra desde su esencia. Así que cuando volvamos de la pausa, vamos a llegar a una perla especial, ¿verdad? Bueno, para a dos. Y vamos a hablar de los niños de la congregación, de la generación de Torah que necesitamos pegarle el ojo. Excelente. Amén. Estamos presentando EMED con los pastores Roberto y Camilo Alfaro. La perla de la entrevista de hoy. Yo tengo una perla. Una perla porque la pastora Marlene dio comienzo en la conversación de hoy hablándonos de su profesión como abogada. Y en eso fuimos colegas. Entonces, como abogados, quiero hacerte esta pregunta. ¿De qué manera logramos superar en la Torá, como un manual de instrucción, ese contexto jurídico tan formal y tan legalista del proceso romano, porque tenemos un derecho romano incrustado, pero sin embargo la Torá nos cambia completamente el contexto de ese derecho romano y nos trae a ese manual de instrucciones, al manual de vida? ¿Cómo la pastora logró superar esa parte jurídica legal
y traerla a bondad, a misericordia, a justicia, pero a la justicia divina. El equilibrio, digamos. Definitivamente la Torá es nuestra constitución, es la constitución del pueblo de Adonai, es la que rige nuestras relaciones con Él y entre los humanos, ¿cierto? Entonces, el trono de Dios es un juicio, es un juzgado, es un sistema. Entonces nosotros tenemos que entender siempre que aunque Él tiene que satisfacer su justicia, su misericordia siempre va a ser mayor. Es que Yeshua nos lo muestra, es que es Yeshua quien levanta para que nosotros podamos entender a través de su conducta cuál es, hasta dónde el alcance de su misericordia, que nunca lo vamos a llegar a entender humanamente, pero que sí lo vamos a hacer. Cuando escudriñamos las escrituras, y yo pienso que esta es una palabra clave para nosotros, escudriñar las escrituras, entonces por el espíritu de santidad y de verdad que mora en nosotros, nosotros vamos a ir discerniendo cuáles son esas cosas que no estaban correctas y cuáles sí estaban correctas. Porque el sistema romano nos llevó a un entendimiento de una gracia que no es la gracia que las escrituras establecen, porque la gracia estuvo desde el principio. Gracia tuvo Dios con Adán cuando hizo lo que hizo, cuando lo cubrió, cuando lo vistió, cuando lo sacó del Edén, fue la gracia. Gracia con Noé cuando le mandó a hacer el arca, con él y su familia. Gracia con el pueblo a través de Moshe cuando nos entregó su Torá. ¿Para qué? Para que nos vaya bien. La gracia ha existido siempre. Entonces el sistema romano levanta una gracia que depende solamente de un tiempo de lo que se llama el Nuevo Testamento, que nosotros llamamos el Pacto Renovado. Entonces no es coherente esto con lo que es la verdad y el fundamento bíblico y escritural. La gracia nos demanda una mayor responsabilidad. La gracia no nos anula la Torá, la gracia no invalida los mandamientos, sino todo lo contrario, nos hace obedecerlos más con un amor y un deleite, sabiendo que estamos agradando el corazón del Padre y que realmente siempre, aunque no sea esta nuestra motivación, todo lo que hagamos que esté dentro del debido proceso de Dios va a redundar en nuestros beneficios. Entonces el sistema romano levanta la gracia sin ley y nosotros levantamos la ley con la gracia. Yeshua nos salva. Pero ahora tienes que marcarla. Muy bien. Me gustó. Nosotros levantamos Me gustó la gracia. Muy jurídica. La Torá, muy jurídica y muy toraica. Bueno, pastora, mi perla es cómo la comunidad de Efraín en República Dominicana está levantando la generación de Torá, los niños y los jóvenes. ¿Cómo es el trabajo ministerial de ustedes y cómo lo están desarrollando? Dios ha sido tan bueno. En cuanto a los niños, nosotros tenemos un ministerio de niños hermoso que a quien imparten las parashot para los niños y ellos están aprendiendo Torá de una manera, o sea, eso es asombroso. Yo tengo una nieta que le dice al papá, tú no puedes comer cerdo, a Dios no le gusta. Y veo niños hasta de 2 años que están repitiendo lo que aprenden en cada Shabbat en sus enseñanzas. Ahora que no pueden congregarse los niños aquí, estamos por Zoom y ellos toman su clase por Zoom, pero tenemos un testimonio de cómo está la mente de esos niños siendo transformada. O sea, son niños que están creciendo en Torá. Respecto al grupo de jóvenes, tenemos un grupo de jóvenes muy lindo. Su director, ese fue un muchacho que me lo mandó Dios, que es el líder de esa comunidad de jóvenes. Y él es un muchacho de Torá, David. Es un adorador, toca también el saxo, pero tiene un grupo de Torá. O sea, nosotros estamos impartiendo a los jóvenes Torá con sabiduría para los jóvenes que van llegando, porque yo pienso que en este caminar
el ser sabios con esa sabiduría que Dios nos trae por sus rúas es indispensable, porque con los que llegan, con los jóvenes nuevos, hay que tener cierto cuidado de cómo hablar, de cómo enseñar, de cómo impartir, para que entonces cuando vayan entendiendo, sí poder afirmar todo el conjunto de cosas. Y de hecho nosotros lo vemos así en el libro de los Hechos, valga la redundancia, que primero fueron 3 cosas o 4 y luego, porque cada Shabbat iban a entender a través de la enseñanza lo demás, pues así lo hicieron. Y nosotros creo que tenemos ese mismo sistema. Primero poco a poco, para luego entonces que las personas reciban el todo. Bueno, pastora, hay otra perla que le quiero hacer, ya finalizo mis preguntas. Y estas preguntas son porque mucha gente está escuchando esta entrevista y algo que me pasa a mí, pastora, y que quiero saberlo, cómo lo manejas tú allá. Aunque yo tengo aquí al lado a mi esposa, al pastor que dirige, que trabaja el ministerio como varón, pero tú estás allí como mujer al frente. Entonces la gente dice, no, es que las mujeres con las mujeres y los hombres con los hombres somos tan sectaristas. Decimos, no, es que una mujer no puede trabajar con un hombre y un hombre con una mujer. Yo vuelvo a los modelos bíblicos. Una mujer se le atravesó a David, Abigail se le atraviesa en el camino a David y lo frena, ¿verdad? Y viene y le da una promesa mesiánica. Una mujer viene como jueza, Débora, y dirige el campamento de Israel. Entonces yo te pregunto a ti, ¿cómo haces tú en el ministerio con los hombres de la congregación? Pastora, porque yo me imagino que en tu congregación hay muchos hombres, ¿o no? Sí, lo hay. Gracias. Sí, fíjate, lo voy a dividir en 2 grupos. Un grupo de lo que ya son hijos, que son hijos de verdad. Entonces ya ahí eso yo lo manejo directamente. Yo me llaman madre, tal cosa, tal otra, y ahí no hay ningún problema. Pero cuando llegan nuevos a la congregación, entonces ahí yo tomo uno de los ancianos, que 2 de ellos son los que me apoyan en esa tarea de pastorear a los hombres. Claro, en las primeras entrevistas me hago acompañar siempre de un varón, pero ya en el pastoreo directo, cuando esos hombres llegan nuevos a la casa, siempre esos 2 varones son los que se encargan. Cuando necesitan de mi intervención, entonces nos reunimos con el anciano y conmigo. Pero ya con los que son hijos ya, entonces ya ahí hay ya otro trato, porque ya el testimonio de vida ya lo habla por sí mismo. Entonces me da el ok de Dios para yo poder tratarlos de manera directa, como es el caso de los ancianos que están conmigo, que tienen años conmigo. Entonces ya hice el trato directo, ellos tienen un problema y me llaman de una vez sin ningún problema. Excelente, maravilloso. Esta entrevista en sí es casi un poco al revés. Vamos a hacer la pregunta grande, yo creo, la pregunta que yo sé que la pastora Marlene, aunque es pastora de una iglesia, yo sé que recientemente su hijo o hija, no estoy muy seguro, entonces háblanos cuántos hijos, cuántas hijas, háblanos acerca de tu familia, que deberíamos haberlo hecho desde el principio. Lo dejamos hasta el final. Lo dejamos hasta el final. Dios lo permite así. Yo tengo 3 hijos bellos, hermosos, ya una de 32 años, una mujer que trabaja, es abogado también. Tengo un varón de 28 años que es economista y trabaja en un banco. Y tengo la niña que tiene 24 años, que recién se casó. Y doy gracias a Dios, ella era mi chiquitica, que ahí pasé mi proceso emocional. Yo misma la casé junto al pastor Piñeiro, un pastor de aquí que fue como un padre para ella desde pequeñita. Y yo pensaba que yo no iba a poder hacerlo, pero Dios me dio la fuerza y fui valiente. Y realmente pudimos hacerlo. El Eterno me añadió un hijo, se llama Eduardo, y ese niño es un adorador, está en el ministerio con nosotros. Qué bueno. El diseño de Dios, de verdad. La chiquita, ella Mónica, es una pastora. Esa niña es una pastora, realmente. Bendición. Qué hermoso, ¿verdad? Qué bueno. Y ya nietos también, ¿verdad? Una satisfacción tan grande. Y ya también tienes nietos. Tengo una nieta de 7 años, Renata, que se ama a Dios. Esa es así, por las rayas todo el tiempo. Qué hermoso, amada pastora. Yo te envío un abrazo cordial, un abrazo de amor. Te digo que me inspiras, me inspiras muchísimo. Sí. Que nunca vayas a parar por nada ni por nadie.
que Adonai bendiga mucho el ministerio que estás desarrollando. De hecho, cuando las cosas son de Adonai, amados, ¿quién las puede parar? Nadie las va a poder parar. Así que te enviamos un gran abrazo para República Dominicana, que amamos. Tenemos 2 familias de nuestra congregación que son hermosos, familias lindas de República Dominicana que nos dan un testimonio hermoso. Y sabemos que República Dominicana tiene mucho para dar. Amén. Así que te enviamos un abrazo, un shalom grande para tu ministerio y para la familia de Casa de Efraín. Gracias, pastor, y que el Eterno lo siga usando como instrumento tan hermoso para llevar la Torá y también para levantar su nombre a través de las vidas que ya Él ha levantado previamente. Amén. Que el Eterno los bendiga y los guarde. Pastora, Gracias. Para terminar, danos exactamente la ciudad donde está la obra para las personas que ven esta entrevista, que pueden estar en República Dominicana y quieren saber más del ministerio. Correcto, estamos en Santo Domingo, en el Distrito Nacional, en la 27 de febrero 390, entre De Filló y Carmen Mendoza de Corniel, en una vía muy accesible para todos. Okay. ¿Y algún número telefónico, pastora, también para que se conecten con ustedes? Sí, puede ser mi celular, 809-868-5929, y si me hablan por WhatsApp, excelente. Maravilloso. 809-8685. 868-5929. Perfecto, muy bien. Muy bien, bueno. Pues pastora Marlene, de verdad que ha sido un privilegio compartir con una colega. Digo, pastora. Esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes. Amén. Porque Adonai estará contigo siempre, en todo momento, a donde quiera que vayas. Y Él siempre en todo lo que empieces hará prosperar tu camino. Muchísimas gracias, pastora, por compartirnos parte de tu vida, del ministerio, de todo el propósito y el trabajo tan extraordinario que se está desarrollando a través de Casa de Efraín allí en República Dominicana. Y el lema me impactó mucho. Sobre el tema no hablamos, pero creo que el lema lo dice absolutamente todo. Es absolutamente un ministerio que fructifica. Amén, amén. Muchísimas gracias, pastora. Shalom, shalom. Shalom, shalom, shalom. Gracias. Termina Emet. Mentiras hay muchas, verdades solo una. Emet, por Radio Génesis 128.org. Hasta pronto. Amigos, gracias por ver el video del día de hoy. Aquí te dejamos 2 videos que te sugerimos que veas también en nuestra plataforma de Radio Génesis 1.28. Y en la mitad de la pantalla, con tu control remoto, podrás suscribirte a nuestro canal. Gracias por estar en Radio Génesis 1.28, la frecuencia de la familia.